Hola chicos que se acaban de conectar. Estamos esperando que se conecten más compañeros. Nos acompañan los invitados especiales de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que también está en la red Sintana. Y vamos a esperar hasta las 19:05 para poder comenzar con las demostraciones de los proyectos finales de la asignatura de base de datos, para que ustedes tengan más o menos una idea de lo que se puede realizar con esta asignatura. Vamos a esperar, por favor, esos 2 minutitos que nos faltan y para poder comenzar con la clase del día de hoy. Muy bien. ¿Quiere que iniciemos, maestra? Sí, muchísimas ¿Ya estamos gracias. listos por acá? Sí, ¿Ya estamos perfecto. listos? Muy bien. Listo, muchísimas gracias. Quisiera primero dar una introducción. Buenas noches, queridos estudiantes. El día de hoy nos encontramos en compañía de nuestros pares de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que pertenecen a la red Sintana. Entonces, les quiero agradecer tanto al maestro Jairo como a la maestra Ángeles por ayudarnos con esta charla súper interesante para ustedes. Van a presentar sus pares estudiantes algunos proyectos que ellos han realizado para que ustedes, ahora que comienzan la asignatura, tengan una visión de lo que pueden hacer con la asignatura de base de datos. Y luego nosotros haremos lo mismo cuando ellos comiencen su periodo académico, seremos invitados a mostrar nuestros proyectos finales. Les quiero agradecer a todos por haberse conectado y a Jairo y a Ángeles en especial por esta colaboración. Puede continuar, por favor, Ángeles. Sí. Muy buenas tardes a todos. Es un placer conocernos, aunque sea a distancia. Aquí lo que quiero presentarles a ustedes es cómo, siendo alumnos de diferentes carreras, podemos participar en el diseño de base de datos. Cómo de manera colaborativa estamos trabajando. En este caso, el profesor Jairo y una servidora somos profesores de base de datos y hemos tenido alumnos de diversas carreras. En ocasiones, pues nos tocan grupos que nos llegan con alumnos de actuaría o de ingeniería de software. En otras ocasiones nos tocan separados dependiendo de la cantidad de estudiantes que vayan ingresando a la materia. En primer lugar, vamos a tener nosotros un proyecto que van a presentar alumnas de la carrera de actuaría. Ellas hicieron un proyecto de manera vertical. O sea, ¿qué quiere decir esto? Ellas en primer semestre vieron conmigo una materia que se llama programación financiera y actuarial, donde toda la programación la hacen en Excel, en VBA, Visual Basic, para aplicaciones. Y luego en tercero, en segundo ven Python y en tercero ven base de datos. Entonces, en base de datos, a estas compañeritas se les ocurrió que en lugar de hacer una interfaz en Python, ellas querían aprovechar más todavía VBA. ¿De acuerdo? Entonces, ellas tienen todas las interfaces diseñadas en Excel, ¿de acuerdo? Pero conectadas a un servidor de SQL Server y ahí lo que nos van a presentar el día de hoy es un cotizador.
un cotizador de seguros. Entonces, para que ustedes vean cómo nosotros en base de datos podemos estar inmersos en todas las áreas, no solamente digo, soy ingeniero de software, voy a hacer jueguitos o voy a hacer una cuestión administrativa, sino que podemos estar en cualquiera. Y también es algo muy enriquecedor cuando compañeros de otras carreras participan con nosotros en proyectos. En segundo lugar, vamos a tener una presentación de un proyecto que fue tanto horizontal y ahorita está creciendo también de manera vertical. En horizontal nosotros aprovechamos, varios profesores nos pusimos de acuerdo, entre ellos el profesor Jairo también, la maestra Zaira, varios profesores para que en lugar de que el alumno se agobie con 4 o con 5 proyectos, generar uno solo donde se encuentren todas las materias inmersas, ¿de acuerdo? Y ahí aprovechamos la materia de redes, la de programación orientada a objetos, se aprovechó sistemas operativos y base de datos. Y entonces cada profesor evalúa la parte que le corresponde, pero tenemos un solo proyecto integrador. ¿De acuerdo? Y luego, ya en este periodo, están migrando algunos de esos mismos proyectos hacia web. Y pues quizá después siga otra materia, no sé, móviles, y que si a ellos les interesa, pues se vayan moviendo hacia esas diferentes asignaturas y que vean que ahorita pues está ingeniería de software y web. Y luego ya otra, quizá otras 2 asignaturas y también se puedan estar uniendo para que el alumno no se desgaste, más bien aproveche el tiempo, tomando lo más importante de cada materia y llevándolo a un proyecto. ¿De acuerdo? Muy bien, pues espero que les interese y en primer lugar pues va a estar Astrid y su equipo, ahorita se van a presentar. Astrid, le cedo la palabra. Está usted, Itzel, no sé quién de ustedes vaya a hablar primero. Adelante, por favor, Astrid. Hola, ¿se escucha? Ya. Sí, se escucha perfecto. Hola. Bueno, nosotros somos de la carrera de actuaría y pues les vamos a presentar nuestro proyecto que hicimos de SQL pues, con Excel, que es para seguros. Ahorita mi amiga Aileen les va a compartir un poquito más sobre eso. Y nomás les dejo, comparto pantalla. ¿Se ve todo? Muy bien. Sí, se ve perfecto, ¿eh? Pues sí, les cedo la palabra a mi amiga Aileen. Buenas tardes, nosotras somos su servidora Valeria Eileen Aguirre, Astrid Dafne Félix y Itzel Alondra Santoyo. Nosotras somos Seguros David, que es esta compañía de seguros que creamos con el propósito de pues poder llevar este proyecto a cabo con un poco más de contexto. Lo que vamos a hacer ahorita, como ya les comentaron, nosotras somos estudiantes de Actuaría y Ciencia de Datos de 4º semestre y es un proyecto que comenzó el primer semestre con un cotizador que se basaba solamente en BBA, de seguros de accidentes personales, y lo adelantamos y lo hicimos como más funcional en esta materia que llevamos de bases de datos. Usando un poco de lo que ya teníamos del proyecto pasado, hicimos una base de datos y pues fuimos conectándolas para poder cotizar a base de un formulario de BBA al que está limitado para que tú le metas ciertos datos y te calcule tu prima de seguro. Entonces, para darnos un poquito de contexto del objetivo de nuestro proyecto y por qué elegimos este tema, es que nuestro proyecto busca crear una base de datos útil y sencilla de utilizar que funcione para el cálculo y registro de pólizas de seguro por muerte accidental. Para que entendamos por qué nos parecen tan importantes los seguros, ¿qué son los seguros? Bueno, son herramientas financieras que nos permiten proteger económicamente desde pertenencias hasta pues lo que es la vida y la salud, y a cambio de cobro de una prima, la entidad aseguradora se compromete a indemnizar en caso de siniestro. Ya teniendo todo esto plantado, le voy a ceder la palabra a mis compañeras que les van a hablar un poco más de lo que fue la interfaz del proyecto en Excel y en base de datos. Pues nosotros para crear la base de datos utilizamos las operaciones CRUD, que es Create, Read, Delete y Update. Lo primero que hicimos fue crear las tablas asegurado, riesgo, cotización y registros, y pues con los campos necesarios para llenar la información, y posteriormente
fuimos insertando los datos en las tablas, que pues estos datos de los riesgos A, B, C, D son los mismos que tenemos en Excel y es como la relación que hace al momento de registrar a los asegurados. Pues utilizamos algunas como trigger y procedimientos que son cosas que ustedes van a ver después en la materia. Y pues aquí también utilizamos update para actualizar los datos que ya agregamos. Y también creamos vistas que son básicamente pues para ver información que nosotros, o sea, la información necesaria porque pues muchas veces tenemos los datos de todos los asegurados, pero es de que todos los datos y muchas veces solo nos interesan algunas partes, que es ya sea la suma asegurada o el número de registro y cosas así para poder hacer cambios y cálculos. Bueno, ese es el inicio de nuestro proyecto, ya nuestra interfaz en Excel. Y pues bueno, nosotros le empezamos con dar inicio. Y pues aquí es la bienvenida y pues nos vamos a una cotización porque ahorita nuestro Excel está en blanco. Vamos a iniciar uno de nuevo. Entonces ya le damos a hacer una nueva cotización. Entonces, bueno, esta es la parte principal que, como dice mi compañera, en el código que tenemos en SQL, es aquí donde vamos a introducir los datos para que se guarden en el Excel y del Excel se manden aquí a SQL. Entonces, bueno, lo necesario primero son nombres. Alguien que quiera participar y que me quiera dar un nombre, el que sea, el que ustedes gusten. Creo que Brando, como que me late que Brando quiere, ¿eh? Brando, Andrés, Matute, creo que quiere, ¿eh? Alguien que quiera darle el nombre que quiera. Bueno, ahí escuche Brandon, vamos a usar Brandon. ¿Se me escucha ahí? Brando, por aquí está, que nos diga Brando todos sus datos. Brando, aquí lo ponemos a participar. Está muy bien. Ok, Sí. a ver, nombres, Brando Andrés. Andrés. Sí. Muy bien. ¿Apellido? Matute, apellido paterno, ¿verdad? Sí, Matute. Sí. Materno, López. López, muy bien. Supongo que masculino. Sí. Edad. 20 años. Muy bien. Aquí, monto de la suma asegurada, bueno, en términos ya más técnicos, es lo que te vamos a dar de cuando te pase el accidente, es lo que te vamos a devolver. Aquí, lo que hicimos es poner restricciones, por ejemplo, tiene que ser una mayor a 100,000 pesos mexicanos, entonces pues vamos a ponerle, no sé, tú dime algo mayor a 100,000 pesos. No sé, 200,000. 200,000, sí, está muy bien. Sí, ok. Y monto de derecho a póliza es como un cargo administrativo que se hace, vamos a ponerle 400, pero también tiene una restricción, o sea, cada cosa tiene. Okay. Y también algo que hicimos es que no puede avanzar si no ha completado todos los campos, entonces, porque pues, y no se va a hacer bien la relación al final de hacer todo. Entonces, por ejemplo, selecciona tu tipo de pago. Cuando es anual, pues no hay un interés por, pues porque no es fraccionado, pues porque si lo haces por varios meses, esos meses que transcurren, pues van a tener un cargo diferente. No sé que quieras anual, semestral, mensual, ¿cómo puedes pagar tu póliza? Semestral. Súper. Y de porcentaje de pago va de 1 a 10%, ese yo lo pongo yo porque yo soy el asegurador. Vamos a poner 4. Ok. Y, por ejemplo, tu profesión, ¿qué estás estudiando? Ingeniería en sistemas. A ver si viene. ¿Y te vamos a poner ingeniero? ¿Está bien? Sí, no pasa nada. Sí, es lo más cercano. Bueno, y como los riesgos que dijo mi compañera, está A, B, C, D, hasta J, que es como en actuaría nos referimos al riesgo que tiene y cada riesgo tiene un mayor interés de cómo sacas tu póliza, porque pues obviamente tienes más riesgo a obtener ese accidente. Entonces tú tienes un riesgo de C. Ok. Continuar. Entonces ya,
la ventaja con Excel es que te hace los cálculos, claramente, y pues aquí está la visualización de tu cotización. Tú dijiste que querías semestral, entonces tu primer pago va a ser 764 pesos, y los posteriores ya el siguiente pago que vas a hacer, pues 282. Entonces ya, vamos a darte a guardar tu cotización. Entonces ya, registro agregado con Excel. Entonces, ya nos vamos al menú, y esa es la primera parte del CRUD, que es insertar. Ahorita lo vamos a ver. De una vez lo vamos a ver. Nomás les dejo compartirla. Tal vez para responder la pregunta que nos dice Marlon en el chat, dice en dólares. No lo hicieron en dólares porque en México tienen su peso mexicano y por eso no lo hicieron en dólares, chicos. Es de acuerdo a la realidad de cada país, por eso no está en dólares. Claro que sí, sería posible hacerlo, solamente que aquí, pues en México, como el cambio, así como es un riesgo a futuro, en México no sería conveniente ponerlo, pero claro que se puede poner en dólares. Sí, ya tú lo haces a como tú quieras. Y aquí tenemos, como dijo mi compañera, una vista. Bueno, aquí se supone que como ya hicimos tu registro, esto de Select es para que aquí en SQL te muestre toda la primera tabla que se hizo. Entonces ya la corremos, y aquí tenemos que ir asegurado, y tu suma que tú me habías dicho que era de 200, tu derecho a póliza de 400. Entonces ya la información que pasamos a Excel ya se pasó a SQL. Y aquí en asegurado, si puedes ver, bueno, todos pueden ver, el ID asegurador y registro es 1, y aquí pues, le damos en el asegurado, y aquí están los datos de Brando Andrés, Matute López, y ya, entonces ya de Excel se pasó a SQL. Y ya por último, algo más que hace el programa es, parte de las operaciones, es actualizar, delete, read. Aquí, como solamente tenemos un dato, pues vamos a usar ese. Aquí tenemos la visualización de los datos que aquí se aparecen en Excel. Y por ejemplo, vamos a actualizar estos datos. Brandon, ¿qué te gustaría cambiar? Por ejemplo, no sé, me equivoqué en tu nombre, o capaz si ya no quieres la suma asegurada que me habías dicho. ¿Qué te gustaría? ¿De tus datos personales o del cálculo que hicimos? Del cálculo, creo. Sería más conveniente. Súper. Entonces, por ejemplo, digamos que me equivoqué en la suma asegurada. Ya no quieres de 200, 1000. Ahora, ¿qué cantidad te gustaría? 250. 250. Muy bien. Entonces, lo que va a hacer el programa, le damos a actualizar. Sí, va a faltar, sí. Va a faltar seleccionar tu número de registro, si no, ahorita me va a decir falta número de registro. Selecciona un número de registro, y justamente se me faltó eso. Pero entonces le damos, porque tú eres el asegurado que queremos. Imagínate que tenemos 10 asegurados, pues es algo muy importante de SQL, que tenemos, cada ese número es un identificador personal de esa persona. Entonces ya tenemos, por ejemplo, tú eres el primero, queremos, aquí todavía, como no se actualizó bien, todavía aparece tu 200,000, damos a actualizar, y aquí va a aparecer tus 250,000, y ahora el pago inicial es de 800, o sea, revolvió a hacer el cálculo. Y ya, ya se podrá hacer otra nueva actualización, se van a borrar las cosas, y ya. Podemos regresar al menú, ya quedan tus datos, y ahora solamente vamos a probar que si se haya regresado bien a nuestro SQL. Entonces le damos a ejecutar. Sí se está viendo. Sí, vemos el SQL. Excelente. Sí, todo se ve perfecto. En registros es donde va a aparecer tu póliza, tu derecho de póliza, tu suma asegurada. Le damos execute, y aquí ya podemos ver que ya se actualizó. Tenemos 250,000 pesos de suma asegurada, y ya el pago inicial y el restante ya cambió porque es una nueva suma asegurada. Entonces, esto sería todo el proyecto que hicimos, y pues la aplicación que le dimos, más que nada, pues el sentido con nuestra carrera, pero ustedes en su carrera van a poder dar muchísimas más también aplicaciones, entonces aprovechen mucho este tema. Sí. Igual también, si más adelante, si ustedes más adelante quisieran ver cómo es el código en VBA, cómo fue de sencillo esa conexión y detalles por el estilo, pues estamos en la mejor disposición. ¿De acuerdo?
Sí, no sé si Sí. tienen dudas, tal vez alguna inquietud sí, los chicos, Claro, ¿alguna duda? Ustedes pregunten. pregunten. Es su oportunidad. O por el Sí. chat, no hay problema. Ahí lo pueden poner. A ver si hay alguna. Entonces, bueno, hasta que los chicos se animen a preguntar, ustedes hicieron todo primero con las opciones que tenemos de diseñador de programador en lo que es el Excel, ¿verdad? Sí, Habilitaron la usamos opción de VBA. programador que Sí. tienes el Excel y te abre la sección de ya de Visual Basic, donde puedes hacer los macros y luego o grabar los macros, lo que quiera Sí. la persona. Sí, la creación de formularios, básicamente ahí Ajá. ellos desarrollan todo, desarrollan formularios, pueden crear sus propias funciones si así lo determinan, o sea, si lo requieren. ¿De Ujú. acuerdo? Eso fue lo que estuvieron haciendo. Y todos los cálculos lo hicieron en el Excel. Sí, Y en lo que Excel. hicieron en la base de datos es hacer la inserción y la actualización o la eliminación de los... Igual. Las Bueno, operaciones básicas. sí, ahí Las en el operaciones Excel básicas, está. que es lo que mismo que van a aprender ahí. Y también crearon vistas, que es lo que también van a aprender los estudiantes. Crearon los triggers, los disparadores. Y tal vez lleguemos a procedimientos almacenados aquí. Todo depende de cómo vaya el ritmo de la clase. Pero es súper interesante. Entonces, me imagino que ustedes tenían las celdas, llamaron a las celdas en la parte de inserción, llamaron a la celda y hicieron inserción, ¿verdad? Cogieron el valor de la celda y la metieron en la inserción. Sí, básicamente sí, todo funciona desde Excel y solamente recarga los datos a la base de datos para poder, pues, verificarlos, pero todo el proceso como tal se está haciendo en VBA. Ya, perfecto. Aunque obviamente también se podrá hacer en SQL, pero ellos querían aprovechar toda esa parte de Excel. Entonces querían hacer esa combinación. Pero sí. Sí, eso es súper Es interesante interesante. porque utilizamos una herramienta tan habitual como el Excel y le agregamos a un motor de base de datos tan fuerte y robusto como Microsoft SQL Server y generas algo tan simple y portátil, ¿no? ¿Cómo haces el tema de llevar el registro? ¿Lo tienen solo en una computadora que sería como la computadora centralizada o están haciendo alguna conexión a algún servidor o todo está funcionando localmente? Funciona en un servidor, ¿eh? Tenemos un servidor dentro de la institución, entonces ellos hacen una conexión de su computadora, que sería un localhost, o sea, de la parte local, hacen una conexión al servidor y todo se queda almacenado en el servidor. Ah, qué chévere, súper interesante. Entonces, desde cualquier lugar que estés, con Sí, tal sí, que sí, de tengas el hecho, acceso al servidor, lo mientras, puedes sí, utilizar. sí, claro. En caso de que, por ejemplo, ese servidor fuera público, pues desde cualquier parte del mundo lo podríamos estar Sí, pero utilizando. no podemos Eso arriesgarnos será lo con los interesante. estudiantes a hacer algo público. Sí. Ah, ya, perfecto. Chicos, no sé si tienen alguna pregunta, tal vez Sofía, Nora, Leonardo, José, Sebas, Juan. Yo quizás una sobre, o sea, ¿cómo es el proceso de conexión entre el Excel y el SQL? ¿Hay alguna herramienta open source o cómo fue que hicieron la conexión con algún parche o algún programa? ¿Cómo fue que lo conectaron? La Puede ser conexión fue en Excel, está en el código que al momento en el botón está programado y hay un comando que se llama SQL Query, que es el que, si viste en el código, en el de SQL, ahí decía create procedimientos, create proc. Entonces, ese procedimiento ya tiene un nombre específico y solamente en el Excel usamos SQL Query, el nombre del proceso, y entre paréntesis o como en el espacio, ahí te indica cuántos datos tienes que mandar. Entonces, por ejemplo, si en mi procedimiento en SQL yo dije que tiene que tener 6 datos, en el Excel que puse el SQL, yo le pongo el nombre de la celda porque yo hice los cálculos, o sea, en nuestra parte de cálculos, ahí se pusieron todos los datos. Entonces yo jalé, como ya estaba actual esos datos que acababa de poner, o en tu consulta los vuelves a llamar, tú llamas a esa celda y solamente en tu programación pones ese query, el nombre del procedimiento y pones el nombre de la celda del dato que quieres. Entonces así ya te lo puedes mandar a SQL y así fue como lo hicimos.
Sí, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, chicos, cuando nosotros estamos haciendo, programando en cualquier lenguaje de programación, sea C#, Python, Visual Basic, porque lo que están haciendo es un lenguaje de programación que es Visual Basic, creamos una conexión al servidor, colocamos qué base de datos, y luego cuando queremos ejecutar los diferentes queries, pues le ponemos un comando especial y mandamos el query que necesitamos ejecutar. O sea, es un tema de buscar la conexión al motor de base de datos que estamos haciendo en la relación. Que su proyecto final va muy relacionado a eso. Entonces, ¿tienen alguna otra duda? Sí, buenas noches, Pauli, buenas noches, chicos. Hola. Quería consultarle sobre el tema. Me llamó mucho la atención cuando que no se llena y hay esa sentencia de que no faltan datos. Eso me dejó bien sorprendido, porque prácticamente, o sea, siempre que no se llenaban las celdas, saltaba el mensaje. Entonces, quería saber más o menos cómo pudieron hacer eso. Sí, pero el proyecto lo están haciendo con las herramientas de formularios donde tú tienes un tema en el Excel de programador. Entonces, incluso tienes ya objetos ya de programación, como un listbox, tienes un check, ya objetos de programación en verdad. O sea, no es solo el Excel. Y me imagino que las chicas hicieron un tema de validación de datos. Como ya vieron ustedes en programación, en Python, si no validan los datos, pues el usuario ingresa lo que quiere. Y me imagino que ahí lo están haciendo. Pero si les quieres mostrar, tal vez, para que quede un poco más claro la pregunta de Leonardo. Claro que Sí, sí. Astrid, muéstrale De todo la lo de validación, ¿no? validación. Sí, por Sí, favor, ahí. todo lo de validación que Ay, tuvieron que bebé. hacer. Y Hasta también, para que en la parte de campos de letras no aceptaran números, en la parte de números no aceptaran letras, o sea, todo se tenía que validar para evitar inconsistencia en los tipos de datos que iban a poder recibir dentro de SQL, de acuerdo a que no tuvieran después el problema. Sí, porque si nosotros llenamos información donde es el nombre con letra, con números, estamos creando una inconsistencia en los datos, como lo menciona la maestra Ángeles, y eso ya estamos teniendo problemas porque estamos metiendo basura en nuestra base de datos y ese no es el objetivo. Creo que un poquito más fuerte de este proyecto fue precisamente la validación, de que no acepte 2 puntos seguidos, de que no vaya a aceptar tales caracteres especiales, o sea, varias cosas que se tuvieron que estar validando. Ahorita ya las chicas les van a aquí. mostrar ese código. Bueno, Bueno, no nos se ve el conectamos. código, ahorita sí se ve. Sí, A ver. en programador nos vamos aquí a Visual Basic y pues ya no se nos abre la parte. Bueno, ahorita la parte que me decían de la conexión es creo que está aquí. No estaba. Ahorita. Bueno, primero contestando la pregunta, ¿no? La información era nuestro campo de el que se llevaba todos los datos. Entonces nos vamos al código. Y desde al principio, pues en el initialize de que se abre el forms, pues ya tenemos como que borré varios datos para que no haya incongruencias luego. Pues usamos comandos como keypress, algunos como para que los datos que ingrese en ese text box no sean otros caracteres que no elija SQL, porque a veces SQL pues tiene de que sea integer, que sea número, que sea letras. Entonces, desde ahí ya ponemos en el text pues qué tipo de dato quiera meter. Entonces, aquí ya tenemos, sí, por ejemplo, aquí validaciones, que era la suma asegurada, pues que fuera lo de más a 100,000, pero lo máximo, lo más, o sea, el punto donde está como, donde que no se vayan los datos, ya fue en el botón de continuar, o sea, para que ya se fuera a dar el cálculo. Y desde ahí ya ponemos que se lleve los datos a una celda que es nuestra hoja 3, es la hoja de cálculos. Entonces, que el nombre, o sea, el text box donde pusimos el nombre, que se lo lleve a tal celda para que nos haga, para que vaya registrando los datos. Entonces ahí ya, si falta, pues ya como que no te deje continuar. Aquí dice que si el nombre no existe, pues si falta introducir, que ya no pase nada. Entonces,
Y ya Y algo súper chévere que tienes ahí, perdón que te corte, Sí, es claro, que le sí. estás cambiando de color. ¿Sí le ven? Que le está poniendo un Sí. color. Ese es el color rojo que nosotros veíamos de la alerta. Entonces eso es Sí. súper intuitivo para el usuario porque ya sabe dónde se equivocó. Entonces eso es algo súper interesante que han agregado al proyecto. Sí es importante pues porque a veces como es blanco y todo es como gris, pues a veces se nos va esos datos, entonces para que directamente facilitar que sepan cuál dato fue. Y la parte que usamos fue, por ejemplo, ya ven que si no era semestral, salía un porcentaje. Entonces, si el porcentaje no es visible o no existe, pues agregar esa condición y usamos o sea, usamos como una variable, como que para el que al final, lo último fue que hicimos esta línea que fue todas las condiciones de todos los campos que teníamos y que todos se tenían que cumplir. Y justo ese dato, como era muy largo, usamos o sea, que si sí era verdadero, o sea, que si estaba cubierto, fuera 1 para que fuera como más fácil. De hecho, aquí está, lo voy a por ejemplo, aquí está M1. Así hicimos con varios como para que fuera más fácil, que Como un supiera estilo, como como si tipo fuera un verdadero y banderas, ¿verdad? falso. Como ¿Mande? banderas. Tipo banderas, exactamente. Como si fuera Banderas. un verdadero o falso, entonces ya, si no fuera 1, pues entonces no se puede seguir. Entonces ya, si todos los campos están cubiertos, pues ya se va a información, hide, o sea, esa forms, y ya se va a show, la siguiente columna donde es la visualización. Y creo que fue en cotizar donde hicimos justo aquí está el query. Sí. En cotización, aquí usamos varias variables, dim as tal variable. Y creo que fue. Aquí está. Aquí está la conexión. Usamos esto de dim connection as adobe.connection, set connection igual new, que esa es el Y código que estamos permite. viendo la IP. Sí. No pasa nada. Bueno. Y lo tomas No, así. no nos podemos conectar porque tienen un tema de, Bueno, sí, de seguridad aparte dentro de la es universidad. privada la Doctores. conexión. Sí. Entonces, esta es la parte que usamos para que hiciera la conexión del Excel bueno, que se conectara SQL a Excel. Entonces ya aquí donde demostré el de ese query que hace execute Ujú, ese tal procedimiento, ujú. nombre, y como yo les dije que pues agarra tal hoja de la hoja de donde pusimos los datos, de ahí la agarra y se la lleva a SQL. Ujú. Pues eso fue ya, o sea, como que la conexión siga, entonces eso fue básicamente lo que usamos para que conectara. Contestando la pregunta que pusieron en el chat, que qué pasa si metemos decimales, pues realmente en los campos donde se pueden agregar decimales no pasa nada, te los acepta y calcula con decimal. Pero por ejemplo en el tema de la edad, pues sí no te deja agregar un decimal, o sea, los datos que para nuestro cálculo no pueden llevar decimal, se validaron de tal manera que cuando tú quieres agregar ya sea el punto o los decimales, te marca que hay un error y no te deja continuar. Simplemente tú puedes apretar de que el botón del punto y no te lo permite para que agregues decimales. Y en los campos en los que pues no hay problema, si tiene decimal, sin problema deja que lo agregues y el Excel calcula con decimal, no afecta en nada. Gracias por la respuesta. Marlon tiene la mano levantada. Hola, buenas noches. No, yo era para aportar nomás algo acerca de la edad. Por ejemplo, en este caso yo creo que sería más factible ponerle la fecha de nacimiento antes que la edad, porque estamos hablando de que la edad es un factor cambiante. Sí, pero es que los seguros sí se calcula por medio de la edad que tiene cuando se contrata. Es por este tema. Cuando es otro tema, sí lo metemos como fecha de nacimiento para que vaya calculando los días y así, pero en el tema de los seguros tiene que ser por la edad que tiene en el momento de contratación. Ah, ya. Bueno, no sabía ese dato, gracias. Es que ya son las expertas, están estudiando justamente eso. Muy bien, ya no Muy hay bien. ninguna pregunta para continuar con nuestro siguiente equipo. Muchísimas gracias, chicas. Qué interesante su proyecto. Qué bueno que hagan esas cosas tan interesantes y tan buenas.
y aplicándolo a su carrera, ¿no? Espectacular. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Muy bien, el siguiente equipo que nos va a presentar es Manuel Rico y su equipo. Ahorita se presentan. Manuel, adelante, por favor. Gracias, Astrid. Gracias, Aileen, Itzel. Muy lindas. Muy bien, ahorita nos presenta. Hola, maestra, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. ¿Se presentan, por favor, ustedes? Sí, vamos a empezar con la presentación. Ujú. Ok. Ya la pueden visualizar, ¿cierto? Sí, ya se puede ver. Ok, bueno, nos va a presentar primero a mi equipo y a mí. Primeramente somos, bueno, estamos estudiando ingeniería de desarrollo de software y minería de datos. Y vamos a hablarles sobre nuestro proyecto de tercer semestre. Nos presento, mi nombre es Manuel Alejandro Rico Navarro. Tenemos de este lado a José Raúl. A Jorge Pérez. Hola, yo soy Fernanda. Ok, y vamos a hablarle de nuestro proyecto que llamamos NetLogic. Básicamente es un programa que nos ayuda al descubrimiento de una topología. Bueno, para este proyecto estamos involucrando 4 materias que llevamos en tercer semestre, las cuales son redes, programación orientada a objetos, base de datos y sistemas operativos. No sé si ya hayan llevado redes, pero redes es un conjunto de equipos conectados por medio de cables o señales o cualquier otro método de transporte. Esto nos permite tener comunicación entre distintos dispositivos. También programación orientada a objetos. En nuestro caso utilizamos el lenguaje de Python y la programación orientada a objetos es una programación que se utiliza para estructurar un software en piezas simples y reutilizables de planos de código, o más bien conocidos como clases. En base de datos, lo que es la base de datos es un conjunto de datos estructurados que pertenecen a un mismo contexto, dando posibilidad de almacenarlos. Más adelante les van a dar una explicación más detallada. Y sistemas operativos. Sistemas operativos es software que coordina y dirige los servicios y aplicaciones que utiliza el usuario en una computadora. Unos ejemplos de sistemas operativos venían siendo Linux, Mac y Windows. Bueno, redes. En redes tenemos lo que se conoce como dispositivos intermediarios. Estos dispositivos permiten la interconexión entre los dispositivos finales o los hosts. Ejemplos de dispositivos intermediarios tendrían los routers, los switches, los hubs y todo eso que permite que los hosts, que son las computadoras, las laptops, las impresoras y teléfonos, tener comunicación. Y la IP es muy importante en todo esto, ya que es lo que distingue a cada dispositivo. Cada dispositivo debe tener una IP única para saber quién es, y hay IPs públicas y privadas, y todo eso nos servirá para todo nuestro proyecto, ya que justo tenemos que descubrir toda una topología de una red de distintos dispositivos conectados. Bueno, pues vamos a continuar con el tema de las bases de datos. Como les comentó ahorita mi compañero Jorge, es la recopilación de información que se organiza normalmente en tablas. Estas tablas son un tipo de modelado de información que se va recuperando en un sistema. Tiene datos organizados normalmente en filas y columnas, y cada fila pues nos representa un registro único y cada columna es un campo dentro del registro. Estos
Estas tablas están formadas por datos, que son expresiones generales que describen las características de la entidad sobre la que se va a operar. Dentro de nuestras bases de datos, pues usamos las bases de datos relacionales, entonces son súper importantes las llaves primarias. Estas se utilizan como, pues vaya la redundancia, es una llave para identificar de forma exclusiva en una fila de la tabla. Bueno, vamos a continuar. Hay que apurarnos un poquitito, disculpen. No se preocupen, disponemos de 2 horas. Los chicos tienen clase hasta las 9. Tranquilas. Por ustedes son más de tiempo. Ok, perfecto. Bueno, también como les comentó Jorge en un principio, llevamos la materia de programación orientada a objetos, que es un modelo de programación que nos da guías sobre cómo trabajar. Se basa en el concepto de clases y objetos, como lo dice su nombre. Una parte muy importante, y fue lo que vimos al final de nuestro semestre pasado, fue las interfaces gráficas. Las interfaces gráficas son lo primero que ve el usuario cuando interactúa con alguna aplicación. Es súper importante que hagamos una interfaz amigable con el usuario, que sea fácil para el usuario hacer lo que tenga que hacer en este sitio web. Nos ayudamos siempre de gráficos, imágenes, botones, iconos y varias otras formas de entrada como casillas de verificación y entradas de texto. En el tema de sistemas operativos, pues bueno, nosotros implementamos sistemas operativos, fue una materia del semestre pasado, y nos enseñaron hilos y como tal lo vimos en Linux, pero hilos es algo que se puede implementar en distintos lenguajes de programación. Entonces también lo pudimos implementar con Python, solamente que fue pues lo típico de adaptación de idioma y todo eso. Y pues en teoría los hilos nada más nos sirven para agilizar procesos y hacerlos como de manera secuencial. En este caso nos puede ayudar para que si 2 personas quieren modificar un dato al mismo tiempo, pues no se pueda y no haya como que esa confusión y tenga que seguir un proceso del que llegó primero o el que en dado caso el que tenga mayores privilegios o algo así en cuanto a nuestro programa. Y ahora sí ya comenzamos como tal con el programa de NetLogic, que fue lo que desarrollamos. Y pues para introducirlo simplemente fue un programa que descubre una topología que tú debes de tener acceso a un dispositivo intermediario, conocer su IP, pues lo pones, lo corres y en teoría te debería de pintar a manera gráfica la topología y también deberías de poder hacer las distintas operaciones CRUD de base de datos para que se vean reflejadas en la base de datos que tuvimos. Como objetivos, estos fueron los objetivos que nos plantearon que tenía que coincidir el programa, que los tenía que cumplir. Y como ya lo dije, tenía que descubrir cualquier topología. Esto tenía que ser general, no solo era solamente por una topología. Te conectaras a lo que te conectaras, lo tenía que descubrir. Lo tenía que pintar gráfico, debías de poder configurar dispositivos, cambiar configuraciones, configurar desde cero, o lo que se hiciera. Entonces también, lo que también fue importante fue el manejo de hilos, que eso nos permitió que el programa se agilizara un poquito más, porque al principio sí tardaba un poco en cargar. Entonces, con el uso de hilos ya fue que dividimos procesos y se pudo cargar un poco más rápido y ya fue más ágil el tiempo. Y pues ya lo de base de datos que ya vimos y la interfaz de usuario intuitiva y atractiva para el usuario. A continuación tenemos una topología que nos brindaron para las pruebas del mismo programa. Una de las cosas más importantes acerca de este programa es que agilizaría mucho los tiempos para una empresa o cualquier persona que tenga conocimiento sobre redes.
¿Por qué? Bueno, porque normalmente lo que se tiene que hacer para modificar cada uno de los dispositivos intermediarios, es decir, los routers o los switches, es que se tiene que conectar una computadora con un cable al dispositivo. Y normalmente los dispositivos pueden estar en diferentes pisos. Por ejemplo, si es un edificio, por piso puede haber 3 o 4 switches, dependiendo del tamaño. Al igual que routers, puede haber muchísimos, y configurar cada uno de ellos, la verdad que es una tarea muy complicada, tardada y pues nada eficiente, la verdad. Sí, entonces yo creo que fue uno de los nuestros problemas más grandes, porque pues teníamos que configurarlos. Vamos a empezar con lo que es una explicación un poquito más de cómo funciona. Los dispositivos intermediarios tienen cierta información en su consola. Esta información nos brinda nombres del dispositivo, nos brinda los tipos de dispositivos, nos brinda su IP, ya que la IP es necesaria para cualquier ruteo o conexión a internet que queramos, y nos da diferentes datos que nos pueden servir. Lo complicado aquí es que, estando de un dispositivo, teníamos que descubrir los dispositivos que tenía alrededor de él o directamente conectados. Y no solo se quedaba ahí, ya que esos también tenían otros conectados, y así poco a poco se iba haciendo una red muchísimo más grande. Se iba a ser un desastre, ¿no? Sí, yo ahí tengo una pregunta. Efectivamente, para hacer este escaneo de la información de los dispositivos, ¿utilizabas alguna clave de administrador de root? Bueno, en este caso, los dispositivos cuentan con lo que son usuarios y contraseñas por medio de un protocolo que se llama SSH. El protocolo nos sirve para precisamente modificarlo de manera remota, es decir, que si el servidor es público y queremos modificarlo desde el mar, que te fuiste de viaje o cosas así, nos permite con una clave precisamente y un usuario. Y pues sí, la escuela nos brindó lo que son bueno, de hecho, tuvimos que configurar nosotros esa red para probar la aplicación. Y sí, nosotros configuramos los usuarios y contraseñas que quisiéramos. Utilizamos uno para alumnos, uno para maestros y uno de administrador. Cada uno tenía diferentes permisos y privilegios que te permitían hacer ciertas modificaciones al archivo. Eso estaba también dentro de la base de datos. Nico tiene levantada la mano. Dígame. Sí, por lo que entendí, si entendí correctamente, la idea de ese proyecto es que desde cualquier dispositivo se pueda descubrir la topología de la red, ¿no? Así es, hace el descubrimiento. Entonces mi pregunta era, ¿cómo se dice? ¿Para cuántos dispositivos se tuvo que cambiar el código? Porque, o sea, tengo entendido que como las máquinas tienen diferentes lenguajes de máquina cada una, entonces, ¿es para un solo tipo de máquina o también se puede, supongamos, en Mac, en Windows, en Linux o yo que sé, en un celular? Bueno, en este caso hicimos la aplicación en Python y solo serviría para dispositivos hechos en Windows, pero si se refiere como a el lenguaje pues de los dispositivos intermediarios, que son los routers y switches, trabajamos con los que son de la marca Cisco y esos tienen su propio pues lenguaje. Ok, gracias. Hay que resaltar que Python es súper adaptable a cualquier sistema operativo, ¿no? Es súper portátil. es una de las características más importantes de Python, entonces es súper interesante eso. Sí, fácilmente yo creo que lo podríamos migrar a cualquier otro sistema operativo. Entonces, bueno, toda esta información, ¿por qué se los comentaba? Porque trabajamos con lo que es el protocolo, ahí se ve CDP, que nos permite saber los dispositivos que están alrededor del mismo, es decir, los que están directamente conectados. Con base a eso, estos dispositivos que descubría, teníamos que almacenarlos en una base de datos
y volver a correr el mismo programa en cada uno de ellos. Entonces, cada vez se iban agregando y se iban agregando más y más. Con esto pudimos ya eliminar los que estaban repetidos para que solamente quedara un dispositivo por cada nombre. Es decir que, por ejemplo, si estamos en el dispositivo 1, descubre al 2 y 3 y el mismo programa se corre en el 2, pues va a descubrir al 1 y al 3. Entonces, habría ya una inconsistencia de 2 unos. Entonces, con la base de datos, lo que nos permite hacer es que podemos eliminar los repetidos haciendo una búsqueda y un delay o una comparación. Entonces, una de las cosas... yo creo que entonces, lo que hacían es... Perdón que te interrumpa. Entonces, escaneas una primera vez, insertas la información de los dispositivos y luego cuando vas a escanear, tienes el escaneo y haces una verificación para ver si existe o no existe en la tabla donde hayas guardado los dispositivos, y si existe lo eliminas y lo vuelves a insertar. Si existe, simplemente... ¿O no lo consideras para la inserción? Ajá, básicamente. Okay. Para no tener dispositivos duplicados. Que es una norma súper importante, normalización. Claro. Sí, es súper importante, ya que, pues si se duplicaran tendríamos todo mal, no haría conexión con nada, y al final que quisiéramos graficarla, pues pondría 2000 dispositivos. Entonces sí, no hay problema. Entonces, bueno, ya que tendríamos una vez agregado cada uno de los dispositivos, se hacía una conexión con los que tenía directamente conectados para poder hacer un gráfico, que a continuación ahorita lo vamos a ver de cómo funcionó, y precisamente que no se repitieran. Aquí tenemos el código del descubrimiento únicamente de la topología. Yo creo que si lo explicamos específicamente vamos a tardar un poquito más, entonces por eso me enfoqué anteriormente en explicárselos para que pudieran entenderlo sin necesidad de leer todo. Igual aquí se los paso por si se está grabando la clase, pues puedan verlo más detenidamente si en algún punto lo necesitan. Gracias, sí, efectivamente se está grabando la clase, así que los chicos pueden revisar y hacer lo que necesiten. Sale, vale. Y pues aquí está la prueba únicamente del descubrimiento de topología. Ahí, como podemos ver, se agrega la IP del dispositivo intermediario. Y damos Enter y tarda unos segundos, creo que como un minuto, en descubrir toda la topología, ya que tiene que hacer el proceso varias veces. Y el producto final es como nos mostrabas, ¿verdad? Los dibujitos con los diferentes routers y todo lo que se está uniendo. ¿Cómo hiciste esa parte gráfica de mostrar esa parte de ahí de los dibujitos? Bueno, veamos el resultado y después. Exacto, ahí está. Ok. En este caso lo hicimos simplemente con círculos, ya que agregar imágenes en una interfaz gráfica era un poco más difícil y limitado, porque tendríamos que hacer un grafo y que cada nodo de ese grafo fuera una imagen, y la librería que nosotros usamos no lo permitía. Tendríamos que hacer una investigación más exhaustiva y ver si alguna librería nos permite hacer esto. Ok. En este caso únicamente muestra los circulitos, el nombre del dispositivo y con qué está conectado. Ahí vemos que dice el Aptel, sería la conexión a internet. Ok. Qué interesante. Y bueno, ya acabando la parte de redes, nos vamos a enfocar ahora un poco en base de datos. Aquí tenemos un poco de los diagramas necesarios para tener una idea de cómo funcionan y qué datos hay en cada tabla. Entonces tenemos lo que son la tabla de registros, la tabla de historial de cambios, los dispositivos de la topología y los usuarios SSH. Aquí registros, pues ya lo explicamos, hay un usuario y una contraseña para ingresar a la aplicación. Tenemos lo que son los usuarios de SSH, que es lo que nos permite dar
los niveles o privilegios que tiene cada persona, si es un alumno o si es un profesor, los dispositivos de la topología, que serían todos los dispositivos intermediarios. Guardamos el ID, su tipo, el nombre y la IP también se guarda. Y también una de las cosas más importantes, por lo que yo diría que nos sirve mucho la base de datos, es que tenemos un historial de cambios. ¿Esto por qué es importante? Porque yo creo que de las cosas que mantienen a cualquier empresa son las redes, es su conexión a Internet. Entonces, es muy importante mantener estable este tipo de conexiones, porque si se cae, por ejemplo, el Internet de una compañía súper grande, ya sea Intel o Microsoft, pues perderían muchísimo tiempo y eso pues va conectado con el dinero, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener este historial, ya que nos almacena la hora del cambio, el ID del dispositivo que se modificó, el usuario que hizo ese cambio y pues obviamente la llave primaria que sería el ID historial. Aquí podemos ver cómo está conectado más o menos. Tenemos las tablas que serían registros y dispositivos de topología, que viene con su información, y estos alimentan a una principal, como así decirlo, que sería el historial de cambios, porque almacena el ID del dispositivo que saca de la tabla de dispositivos de la topología, y también guarda el ID de usuario, que vendría de los registros. La de usuarios de SSH está aparte porque la utilizamos independientemente para hacer el descubrimiento de la topología. Aquí podemos ver la interfaz, cómo pues terminó siendo, ya agregando una interfaz gráfica o lo que ya hicimos en la materia de orientado a objetos. Sería la página principal, tenemos dos botones, el login y el registro. Aquí tenemos lo que es el registro, que nos permitiría dar un usuario y las contraseñas. Y pues obviamente estos datos son almacenados en la base de datos por el siguiente código. Nosotros usamos una librería que se llama ODBC. Y pues simplemente, realmente es muy fácil hacer todo esto. Únicamente tenemos que levantar la conexión, mandar los datos que son necesarios, ejecutarlos, dar el commit, que prácticamente sería como enviarlos a que se hagan en la base de datos y cerrar la conexión. Puede que sea un poco más como complicado o difícil, pero van a ver que conforme ustedes lleven las materias que van a cursar este semestre, se les va a hacer muy fácil. Tenemos la siguiente, que sea, una vez que ya hicimos el registro, el login. Aquí tenemos... Todas estas son clases, ¿verdad? Porque están con el dev. Sí. Así es. Y pues bueno, aquí solamente tenemos la búsqueda del usuario si es que existe, y igual de la contraseña para ver si es la correcta. Tal vez para la contraseña hicieron algún método de encriptación de los datos para revisar, o solo está directo con los datos. En este caso está directamente con los datos, pero sí sería una muy buena actualización. De hecho, este semestre vamos a llevar, bueno, llevamos ya algunas cosas de encriptación, entonces podría ser una muy buena mejora para la información de los usuarios. Y pues bueno, esta sería como la página principal del programa. Una vez que ingresas, te va a pedir los datos de SSH, que eran los permisos para modificar la configuración de los dispositivos. Tenemos la IP y el botón de buscar. Al dar buscar, pues nos estaría graficando la topología que tenemos y permitiendo hacer cambios a cada uno de los dispositivos en un mismo lugar. Y pues eso sería todo por nuestra parte. No sé si tengan alguna pregunta acerca del proyecto. Yo tengo una duda. Sí.
Para el historial de cambios, supongo que hay alguna forma de acceder a él, ¿no? O sea, se puede como filtrar los datos. Por ejemplo, yo podría buscar un usuario y saber qué cambios realizó a lo largo de todo el proyecto en la cosa esta. En la página directamente no, pero como todos esos datos se almacenan en la base de datos de SQL, podríamos estar accediendo a él independientemente de la aplicación como tal, sino en el SQL Server. Súper, está súper chévere. No sé si tienen dudas, los chicos que les encanta redes. De Leo, que trabaja en redes. También se van en comentarios, ¿eh? Sí, está súper interesante. Todo. Es algo súper chévere que claro, claro, sí, bueno, ya les hicimos la parte de la encriptación. También sería chévere, como lo dice el Nico, pensándolo en una interfaz adicional, revisar el historial, de acuerdo, revisar como esta data del histórico, ¿no? Para que también puedan eso visualizar el usuario final y no solo sea para los administradores. Sería súper interesante saber qué usuarios modificaron para poder tener un mejor control, pensando que esta es una aplicación orientada a que la utilice un usuario. Pero está súper chévere. No sé, ¿qué opinan, chicos? Algo que nos indicó Fernanda era algo súper interesante, que nos decía que todo tiene que estar interfaces que sean adecuadas, que los colores sean adecuados, todo lo que es experiencia de usuario, que lo vimos mucho en ingeniería y pensamiento humano, de cómo el ser humano piensa, cómo siente sus emociones, todos los estímulos que recibe. Entonces, todo eso está súper chévere. No sé si alguien de los chicos tiene retroalimentación o comentarios, les gustó, no les gustó. De los chicos que están conectados. A mí particularmente me gustó mucho la parte en la que tenían ese como filtro para que si los datos se repetían, supongamos, para que no haya doble uno, se borre el segundo uno, o sea, para que solo haya una vez cada dato. Creo que aparte también optimiza mejor la memoria de la base de datos. El tamaño, sí, es tan importante, sí. Sí, es súper importante el tema. No sé, tal vez Sofía, Leonardo, Nora, Alexander, ¿están por ahí? Marlon, Juan David, tal vez tienen algún comentario, Sebas. Buenas noches, profe. A mí me parece súper chévere esto, porque es como el network mapping que yo había leído alguna vez. Entonces, espero que podamos hacer eso en el futuro nosotros. Perfecto, necesitamos unos laboratorios y empezar a trabajar en eso. Sí. Sí, pues hay que considerar que era la primera base de datos que llevaban, era la misma que ustedes tienen como introducción a las bases de datos. Entonces nos falta un poquito más de experiencia, estar trabajando más con datos, pero pues para hacer un inicio, una materia inicial, creo que hicieron un buen trabajo los dos equipos, yo considero. Sí, está súper chévere. Tal vez algo súper interesante es cómo lo manejan, cómo generan el grafo, ¿no? Eso es súper interesante cómo lo están generando el grafo, porque me imagino que en alguna parte de la base de datos estás guardando si el equipo 1 se conecta con el equipo 2 y el equipo 3, y luego el equipo 3 con quién se conecta, tal vez con el 7, con el 8, y de acuerdo a esas coordenadas que le colocas, me imagino que estás armando el grafo de esa manera. En la base de datos únicamente guardamos el nombre de los dispositivos y su información, y esas conexiones se hacen directamente en el programa de Python. Pero Chévere. de hecho también lo podemos agregar a la base de datos. Lo bueno de la base de datos es que podemos guardar cualquier cosa que necesitemos para un registro o visualizarlo después. Sí, esa era mi pregunta. O sea, se podría, por ejemplo, o sea, está muy interesante en el sentido de que, por ejemplo, digamos, se desconfigura un router a nivel de lo que es, digamos, en el segundo piso. Ustedes podrían bajar toda esa configuración y tenerla como respaldo y volverla a cargar automáticamente para que no haya o sea, no haya esa latencia o esa pérdida de servicio en ese router. ¿Se podría hacer eso? Efectivamente, una vez tengamos acceso a toda la topología, podemos hacer modificaciones
en cada dispositivo. Y entre esas configuraciones, que son comandos, hay otro protocolo que se llama TCP, que nos permite precisamente guardar toda la información y toda la configuración de un dispositivo en un formato de texto, me parece, en cualquier host que queramos o servidor, si es que hay un servidor conectado también a la topología. Entonces, en cualquier momento podríamos estar corriendo esos respaldos que brindarían de nuevo al router, en este caso, toda la configuración. Ahí podrían implementar un servidor FTP, ¿verdad? Un FTP para subir todo lo que corresponde a los archivos de respaldo y luego poder descargarte. Sí, también. Sí, también. Sí, sí, como redundancia me parece muy interesante, muy interesante el proyecto. Felicitaciones, chicos, un proyecto súper interesante y eso es lo que nos da, esto que nos vengan a visitar nuestros pares de México nos da una visión de lo que se puede hacer, de lo que podemos construir con los conocimientos que ustedes están adquiriendo, así que espectacular, súper chévere su proyecto, felicitaciones. No sé si alguien más tiene tal vez una duda, José, que le he escuchado, no le he escuchado a José, me he dicho. Súper. Bien, si no hay más dudas, pues les agradezco a Manuel, Rico, Raúl, Fer, su tiempo y pues todo su esfuerzo para estar aquí ahorita por la tarde. Sí, ellos tienen clase por la mañana y estuvieron en la mejor disposición de estar aquí con nosotros acompañándonos. Muchas gracias. Seguimos con nuestra última compañerita. Ella nos va a enseñar qué diferencia hay entre una base de datos SQL y una no SQL, que ya sabemos nosotros que una no SQL significa no solamente SQL, ¿cierto? Pero vamos a darle la palabra a nuestra compañera Elena. Adelante, Elena. Hola, buenas tardes. Primero que nada voy a compartir la pantalla. Gracias. Yo voy a presentar dos maneras en que logramos con mi equipo que desafortunadamente está ausente. Logramos conectar Mongo con Excel. La primera de estos métodos, la verdad mi Excel me ha estado fallando un poco, entonces no se los voy a recrear en vivo, pero el segundo sí. El primer método, pues primero que nada, como les dije, es de Mongo Excel. Incluye un poquito de información sobre Mongo por si no lo habían oído antes o si no están tan familiarizados. Pero básicamente Mongo se puede usar para muchas cosas, más que nada lo usan como para almacenamiento de cosas, tanto documentos como registros, lecturas, incluso se puede usar para aplicaciones móviles y cosas de ese estilo. En general es muy útil para, pues en general, almacenar información. Soporta muchos lenguajes, como podrán ver aquí, dentro de los que soporta están Python, Ruby, Scala, Delphi y los otros que pueden encontrar. Yo uno de los métodos que encontré fue con Python y otro fue con TypeScript. El primer método, que es el que les voy a presentar aquí en diapositivas, es usando TypeScript precisamente por medio de Excel y conectado a Cloud MongoDB. Primero que nada, en Excel en línea queremos poner nuestros datos en forma de una tablita. Por ejemplo, en este caso yo hice como una base de datos orientada como una tiendita. Entonces era de que el producto que quieres incluir, el precio y la cantidad de productos. Igual si quieres puedes añadir más datos, pero lo traté de mantener simple para que fuera más rápido. Después, este es el script que yo utilicé. Aquí pueden ver cómo Excel básicamente toma cada objeto que ingresamos en la tabla y lo transforma al lenguaje de TypeScript. De manera que después nos vemos de que a Excel, en la parte de arriba, en la parte de Excel, en la parte de arriba está la opción de automatizar y ahí pegamos el script que enseñé anteriormente. Realmente pueden usar el código tal cual como lo tengo yo, nada más, por ejemplo, donde dice Sheet 1, si ustedes lo tienen como hoja 1, lo cambian o si tienen algún nombre en particular para la hoja de Excel. Y ya después de correrlo, copiamos directamente el output, que aquí el output ya nos lo arroja en el lenguaje que te acepta este Mongo. No es tan automático como a uno le gustaría, porque de todas maneras tienes tú que copiar el output y luego ingresarlo en Cloud Mongo, pero ayuda a ahorrarte todo el proceso de tener que buscar tú como
el cómo cada producto estar convirtiéndolo tú manualmente, porque ya te lo convierte el programa. Ahora ya sí estamos aquí en CloudMongo. En la parte de base de datos, le podamos dar en Insert Document y ahí nos va a salir una pequeña opción donde generalmente tiene un texto nada más como predeterminado de que aquí va el código. Ahí es donde pegamos el output que copiamos en Excel, que en este caso fue de que tienda Oxxo, producto Gansito y así. Y ya con eso después podríamos ver dentro de nuestra base de datos en CloudMongo que ya se insertó cada objeto con sus respectivos atributos. Y el segundo método, ese sí se los voy a poder presentar en vivo. Este es por medio de Python, pero igual usando CloudMongoDB. Primero que nada, aquí está CloudMongoDB. En este momento tengo dos objetos dados de alta en mi base de datos que se llama Gansito y Papitas. Yo usé el código de Python en Visual Studio y aquí está el código. La verdad está súper sencillo, no es muy complicado. Nada más importamos JSON, luego importamos pandas y PyMongo para poder hacer la transformación de Python a Mongo. Aquí yo di de alta la hoja de Excel que voy a utilizar. En este caso, ¿sí? Estamos todavía viendo la interfaz de MongoDB. Ah, ¿no se actualizó? No la estamos viendo. Si es que estás mostrándonos Python con Visual Code, no estamos viéndolo. No, solamente estoy viendo los productos de Papitas y Gansito. Ya, Ahí sí. ¿ahí ya lo ven? Ah, Sí, ya lo perfecto. vemos. Gracias Ahora por sí ya veo decirme. código. Ah, mira, pues como les decía, aquí está lo de import JSON, import pandas, PyMongo. Y aquí es donde ingresamos los datos de nuestra hoja de Excel. En este caso el mío se llama producto. Y como no le cambié el nombre, se sigue llamando Sheet 1. Y ya después este es como lo que lo transforma. Primero lo que hacemos es como reorientarlo para que ya, como yo lo tengo en forma de lista, para que ya lo vaya almacenando. Y luego ya aquí pues tenemos el codiguito, que básicamente hacemos la conexión con Mongo. En este caso, este es una misma conexión que Mongo te da, que te dice que tú copia esto y pégalo en tu código. Es nada más de que el usuario, luego la contraseña, que en este caso, pues como todo el mundo lo iba a ver, nada más le puse mi nombre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ya luego el ID del clúster, que ahí mismo en MongoDB sale. Y pues ya hacemos esto. Yo me fui aquí a mi línea de comando. Ah, bueno, primero el Excel. Aquí este es el Excel que tengo que se llama producto. Tengo de que producto, precio y cantidad. Ahorita voy a poner, por ejemplo, fritos, que van a costar 20 pesos y van a haber unos 5 en la tienda. Unas galletas, unos 25 pesos, que hayan unas 3. Y ya después tenemos que guardar el documento. Ignoren que dice que superé mi cuota. Fijamos que eso no pasó. Y es muy importante cerrar el Excel para que te deje ejecutar el código, porque si los tienes abierto te marca acceso denegado. Entonces ya después me fui a mi línea de comandos y para ejecutar el código nada más pongo Python y luego el nombre de mi archivo, es excelmongo.py. Ya le doy en correr. Aquí mismo me imprime, que es precisamente la indicación que me dice aquí atrás, print. Me dice, ok, este es el codiguito que precisamente Excel nos enseñaba en el otro método como el output, pero aquí ya no lo tenemos que copiar, nada más hasta aquí para que veamos que realmente es lo que nosotros queremos, que sí, como vemos, dice Doritos y galletas. Y ya, después nos venimos aquí a CloudMongo, le damos, como aquí tenemos estos dos, Gansito y Papitas, le damos en refrescar para que actualice los cambios. Y como podemos ver, ya tenemos 4 objetos en nuestra base de datos. El Gansito y las papitas que teníamos antes. Y ahora los Doritos y las galletas que acabamos de inscribir. Y básicamente ese sería todo el método. A mí personalmente lo que me gusta mucho de CloudMongo es que no estás atado a ningún lugar. Precisamente como está en la nube, desde cualquier lugar puedes acceder a tu cuenta y ya a partir de tu cuenta a la base de datos. E incluso tiene como una parte más de seguridad, en el sentido de que tienes que a fuerzas dar de alta la conexión en la que tú estás trabajando, porque si no, si por ejemplo nada más tienes dada dada de alta la conexión de la escuela, entonces si luego tratas de usar otra no te va a dejar. Pero también puedes tú ingresar otra misma si eres el dueño de la base de datos. De manera que las otras, tú puedes decir que, ok, tales personas se pueden conectar nada más si están en esta red.
pero yo si quiero puedo añadir más redes para yo personalmente, que soy como la administradora, conectarme desde otros lugares. Y pues eso sería todo de parte mía, la verdad estuvo más cortito. No sé si tengan alguna duda, les voy a volver a poner el código por si quieren ver algo en específico. Este es del otro, porque el otro está mucho más cortito y más sencillo. Súper, No sé le si queremos alguien tenga atender alguna duda o levantado la comentario. mano. Está súper interesante, Alena, tu proyecto. Es muy parecido al Gracias. proyecto final que les tengo planteados a los estudiantes para esta asignatura. Ah, pues excelente. Ya aquí vieron un ejemplo. Sí, tiene una pregunta Leonardo. Sí, Sí, quería adelante. consultar. Sí, quería consultarle. En ese sentido, ¿el Cloud Mongo tiene alguna restricción de usuarios o es free? Pues a lo que tengo entendido, cualquier persona puede como que hacer una cuenta, pero si otras personas quieren conectarse a tu base de datos, si tú los tienes que dar de alta, no cualquiera puede llegar y meterse a tu base y moverle cosas. Tiene que haber autorización de parte del que la administra. Kiria, Ya, pero, o sea, en ese sentido, o sea, yo podría acceder, digamos, a una base ¿podrían acceder unos usuarios, o sea, hasta 10, 20 usuarios en esa base de datos o no? sí, tengo entendido que con la versión gratis, que es con la que estamos trabajando, sí hay un límite de personas, no estoy segura de cuál, pero en todo caso, supongo que con la versión premium sí ya cualquier persona se podría conectar. Chévere, De hecho, muy interesante. aquí está de que el acceso, en estos momentos pues nada más estoy yo, entonces aquí nada más se ve mi usuario, pero aquí podríamos añadir a más personas. Algo muy Súper. interesante de Mongo es que pues guarda documentos, ¿cierto? Con JSON. Pero tú puedes tener un documento completo y aquí es donde veo una parte con los chicos. Le digo, fíjate, tú puedes tener algo en SQL. De SQL sin ningún problema lo podrías exportar a Excel. En Excel lo puedes dejar en un formato CSV y CSV te lo toma como JSON sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces incluso podrías tener tú una interfaz gráfica que haga este proceso internamente y entonces sería más automático. ¿Y qué ventajas tenemos con Mongo? Bueno, que como son documentos, entonces tú en un solo documento, que yo lo veo como un registro, pero que es realmente un documento, puedes tener listas, puedes tener registros, o sea, podrías tener en cada una de las partes más elementos y no hay ningún problema. ¿De acuerdo? O sea, no es una base de datos relacional. ¿De acuerdo? Entonces no estoy obligada a tener la tabla 1 y luego la tabla 2 y forzosamente una llave foránea. Pero en caso de que tu empresa o tú estés muy acostumbrado a una base de datos relacional, también te permite esa parte. ¿Sí? Y le digo, la verdad, ha sido muy versátil y sobre todo, pues que ya sabemos que una de las ventajas es, pues, Python y muchos otros lenguajes que nos dejan fácilmente estar trabajando con Mongo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la presentación de una base de datos no relacional. Ok, Gerardo, ¿tiene una pregunta, Gerardo, para usted? No, ¿verdad? Ok, no sé si alguien tiene alguna duda o qué les pareció la presentación de Alena. Chicos, una retroalimentación para Elena, por favor. Yo ¿Qué les tengo una pareció? duda. Dale. Perdón, Jando. Y yo tengo una duda sobre el código de Python, pero se me hace un poco curioso el cómo hace, o sea, el que lea los datos de la hoja de Excel. Quería saber si existe alguna librería extra o algo para hacer que Python lea, o sea, cuál librería se usa o algo para que Python lea la hoja de Excel y la transcriba. De hecho, Pandas es lo que le ayuda. ¿De acuerdo? Haces un dataset o un data frame a través de Pandas. ¿Ok? Por eso si te fijas tú, estás utilizando Pandas y estás leyendo el archivo. Sí, debe ser librerías ya predeterminadas, Nico. Sí, como comentaba la maestra, usamos tanto JSON como Pandas como PyMongo. Primero con el Pandas leemos el archivo como tal y ya después con el JSON lo que hacemos es como reorientarlo porque porque ya ves que lo tenemos como en listita, entonces ya te lo organiza como en columnas más que en filas.
y ya después ya te lo imprime en código de JSON, que JSON lo acepta Mongo. Entonces ya nada más necesitamos realmente esos dos como para hacer la conversión, y PyMongo es lo que usamos ya para la conexión como tal. Gracias. Juan David, ¿tenías una pregunta? Un poco más de pregunta, ¿se podría hacer una iteración? Porque por lo que veo, como mencionaba, todo el proyecto está principalmente para que no se haga localmente, más o menos, o sea, busque bastante lo que es la web, por lo que utiliza MongoDB. Yo me imaginaría que en vez de utilizar al Excel, también podríamos implementarlo para Google Sheets, que si no me equivoco también es bastante versátil con la programación con scripts. Habría que interpretar algo para hacerlo con JavaScript para que sea compatible en MongoDB, pero así también podremos hacerlo que el proyecto ya no tenga que depender tanto de alguna computadora local, sino hacerlo un poco más orientado a la web. Y porque el proyecto era bastante versátil, así que sí creo que se podría llegar a potenciar de esa manera el proyecto para evitar utilizar el Excel también. Solo eso. Sí, muchas gracias. La ventaja es que el Excel que usamos tiene que ser a fuerzas en línea. Entonces, pues sí, cualquier persona puede acceder al documento de Excel, pero sí también sería más sencillo en Google Sheets. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna retroalimentación. Héctor. Nora. No. Están súper calladitos. Pero está espectacular, está súper chévere porque hemos visto de todo en esta clase. Creo que, como les mencionaba, este es un tema de que los chicos vean una visión más grande de cómo las bases, como les explicaba en la clase de lunes, la base de datos está en todos lados, y ya depende de cómo poder adaptarnos a los diferentes lenguajes de programación. Hemos visto Python, hemos visto Visual Studio, entonces es súper interesante. Muchísimas gracias a Elena, está genial. Muchas gracias. Gracias, Elena. Bueno, pues eran los tres niños que nos iban los tres equipos que nos iban a presentar. Entonces, pues si no tienen ninguna pregunta, agradezco su tiempo que nos dedicaron aquí a la Universidad Autónoma de Guadalajara, y a los niños también, pues el que hayan estado con nosotros. Sí, muchísimas los alumnos gracias a de todos allá los con equipos. ustedes, ¿verdad? Que es complicado. Pero bueno, dejamos, espero haber dejado una pequeña semillita en cada uno de los estudiantes para que si en un futuro algo de lo que presentamos, si les interese, igual nos pueden contactar y se podría hacer un proyecto en conjunto. Básicamente de eso se trata. Sí, efectivamente, ese es el proyecto del próximo semestre, que a todos podamos integrarnos con los pares de México y los pares de Ecuador y hagan un proyecto en conjunto. Sí, estuvo. Muchísimas gracias. Jairo, no sé si quieres aplicar algo. Sí, no, definitivamente los muchachos le dedicaron suficiente tiempo para complementar lo que se les da en el aula con investigación, porque gran parte también de lo que presentaron les tocó investigar. No crean que el 100% de lo que presentaron lo aprendieron en el aula. Entonces, es un gran reto para ustedes también, muchachos, allá, esta parte de la investigación. Sí, entonces, pues, adelante. Espero yo que pues sus proyectos también sean muy, muy interesantes. Muchísimas gracias a todos los equipos que se presentaron, y muchísimas gracias también a todos los chicos que han estado aquí y han hecho sus preguntas, han interactuado. Como les decíamos, estamos trabajando en conjunto con la Universidad Autónoma de Guadalajara para que podamos hacer proyectos más en conjunto con ustedes y que puedan tener partners en México y en Ecuador y se integren, porque todos somos por ciencias de la computación y podemos aportar de alguna manera. Entonces, estamos súper contentos de comenzar ya este tipo de proyectos. También hay un proyecto súper importante en lo que es programación y están trabajando, y seguramente ya les vamos a dar noticias de eso. Me voy a meter a una sesión con muchísimas gracias. No sé si quieres agregar tal vez algo, Ángeles. No, solamente comentarle que no todos son ingeniería de software.
Es Sí, muy o sea. importante porque pues tuvimos algunos de actuaría y la verdad son grandes compañeros que te permiten trabajar en cualquier proyecto, Sí. Desarrollo de algoritmos, base de datos, o sea, la verdad, son niños muy comprometidos. Y pues también quiero ver que ustedes vean, ¿no? Porque soy ingeniera de software, nada más, yo de ingeniera de software voy a hacer proyecto con otro compañero de la misma carrera, no. O sea, puedes hacer con cualquier otra carrera y eso es más enriquecedor. ¿De acuerdo? Ya nomás Bien, antes de pues, irnos, no sé si muchas pudiéramos gracias. tomarnos un selfie aquí con los muchachos que estamos. Claro. Y ustedes por allá, si Si pueden prenden encender su las cámaras, por cámara. favor, chicos, un ratito Sí, para bueno, tomar esta pues ahí fotografía yo ya tengo oficial. encendida la cámara para que me tomen, ¿eh? Sí, ya te paso. Ven, casita. Ya te paso.